Pienso que estamos en un momento muy importante de cambios. Por hacer además alusión a los preciosos premios que dais importantes de Fronteras del Conocimiento, pues en ciencia estamos tocando un punto muy neurálgico, que es las ciencias del cerebro, las neurológicas, la genética, la evolución, etc. Es decir, que por primera vez estamos en una, diría yo, no por primera vez, pero en este momento estamos también en una nueva revolución científica, en mi opinión casi más tajante para nosotros que lo que fue la física cuántica respecto a lo que era la física newtoniana, ¿no? Porque ahora estamos entrando dentro de nosotros mismos. O sea que hay unos cambios científicos y tecnológicos, por supuesto, con Internet y demás, muy grandes. Hay al mismo tiempo, como siempre ha habido en la historia de la humanidad, pero en este momento de los más agresivos, olas de fanatismo. Hay también una interiorización, creo, en nuestra cultura de cierta debilidad, de cierta crisis, en el sentido de pensar que los valores no son tan válidos como antes, lo cual en algunos casos hace peligrar, en mi opinión, la propia democracia, populismos, ya me parece que un punto verdaderamente álgido pues son las declaraciones del presidente de Estados Unidos antivacunas, por ejemplo, o anticlimáticos, que realmente la ola de fanatismo que siempre existe, porque somos seres racionales e irracionales, está adquiriendo unas proporciones grandes y está bien volver a lo que fueron las bases de nuestra cultura. Como decía Churchill, ningún éxito es definitivo, ningún fracaso es total y lo que importa es seguir adelante, ¿no? Yo creo que no es reivindicación, sino yo no creo mucho ni en los mensajes ni en nada de esto, pero sí creo en la reflexión y sí creo en la racionalidad, en la razón como un instrumento que se inventó, o que se desarrolló en Occidente no se inventó, pero se desarrolló por los griegos, y creo que las dos de las bases principales que tenemos en nuestro mundo actual, la democracia y la ciencia, ambas de origen griego, han sido desarrolladas en nuestra cultura junto a una tradición crítica muy fuerte respecto a los propios avances que se puede hacer desde la ciencia y desde razonamientos. La crítica, si exige que sean revisados y si no son falsables, como decía Popper, pues son inmediatamente cambiados, ¿no? Es decir, que las bases de nuestra cultura son unas bases que se han extendido por todas partes, que nos han permitido, por un lado, eso no ha eliminado los males de la tierra, ni los males naturales, ni nada, pero sí ha conseguido unas cotas para lo que llamaríamos, desde luego, nuestras sociedades del ciudadano medio, como nunca ha habido en la historia. Hay que tener en cuenta que la media de vida desde el final del mundo antiguo llegó a ser de 25 años durante siglos. Subió a 35, hablo de nuestra zona occidental, subió a 35 a partir de finales del XIV con mucho esfuerzo y casi se mantuvo así hasta el siglo XIX avanzado, principios del XX. O sea que estamos hablando de la especie también, ¿no? De las posibilidades de desarrollo material y desarrollo moral, porque cuando uno piensa que el paso del siglo XIX al XX, por ejemplo, fue
una celebración casi bélica, o sea, todo el mundo se fue después de la Primera Guerra Mundial contentísimo de ir a la guerra y pensando que eso era, en fin, una proeza máxima. Pues hay que comparar con nuestros valores actuales del 20 al 21, que, insisto, no eliminan el mal, por decirlo de alguna manera, o los males diversos, pero sí suponen unas tomas de conciencia en algunos aspectos muy fundamentales para la especie y para el bienestar del ciudadano medio. Esa curiosidad que siempre ha habido y que ese optimismo cognoscitivo, ¿no? Que me parece que fue Joseph Steiner en alguno de sus libros, en Después de Babel, consideraba si sería de origen indoeuropeo, pero eso ya es más. Pero desde luego en nuestra cultura, desde los griegos, ha existido un optimismo cognoscitivo que puede ir acompañado de un pesimismo antropológico al mismo tiempo, no son, pueden coexistir los dos, pero el optimismo de pensar que se puede conocer, que se puede entender lo que existe. Y no solamente se puede entender lo que existe, sino que eso tiene aplicaciones prácticas. Eso es también muy propio de la cultura occidental, desde los griegos. Cuando yo conté la historia de Tales de Mileto, no sé si me dio tiempo a contarla, pero claro, lo que hace Tales de Mileto, que sabe el ritmo de los eclipses porque ha consultado las tablas mesopotámicas y las tablas egipcias, que ya lo tenía muy estudiado. Entonces lo que hace, en vez de lo que se hacía en Egipto, por ejemplo, que eso lo llevaban los sacerdotes y era un secreto, y en fin, hay una historia real sobre ese asunto, en cómo organizan los pueblos sacerdotes una revuelta que coincida con el eclipse de sol para ver que los dioses castigan a los rebeldes. Pues Tales de Mileto lo que hace es salir a las calles de Mileto y pregonar, no os asustéis, ciudadanos, que esto es un fenómeno natural, es decir, considerar que no se estaba bajo la arbitrariedad de los dioses, ¿no? Ni castigos ni premios, sino que la naturaleza tenía un orden interno y que ese orden se podía conocer. La razón no es razón con mayúscula, la razón es simplemente una actitud, ni siquiera una facultad. Cuando decimos que irracionalmente te has portado, pues es porque efectivamente no es algo, la razón es un instrumento que tenemos para aplicar a la realidad. Hay una cosa muy bonita que el otro día recordaba a Cayetana Álvarez de Toledo en una nota de Raymond Aron, que decía la razón, esa forma de pensar que da oportunidad a entrever la verdad con minúscula, o sea, no tampoco una verdad absoluta. Entonces, en incluso ese optimismo cognoscitivo, esa fe que tenemos en el conocimiento en la ciencia en Occidente y que ha permitido los avances impresionantes, es una fe, es decir, es una creencia, no es algo metafísico, ¿no? El pensar que se puede conocer. Y preguntabas en qué forma, pues puede haber de todo, puede servir para el bienestar y puede servir. Uno de los apoyos que ha tenido los movimientos anticientíficos han sido mostrar a los científicos como locos, como creadores de monstruos como Frankenstein, etcétera. Todavía en la mayoría de las películas, bueno, ahora ahí está más equilibrado, ¿no? Estaba pensando en Interestelar, por ejemplo, pero la mayoría de las películas siempre hablan del fin del mundo, ¿no? Como el fin del mundo desde los orígenes del cristianismo, pues ya se esperaba la parusía de un momento a otro, pues los historiadores no lo tomamos muy en serio.
el ser científico puede haber científicos sectarios. El ser humano es muy complejo, ¿no? Pero indudablemente los caminos que abre la ciencia, los caminos que abre el conocimiento, yo estoy pensando en nuestra propia materia, ¿no? Una de las nociones fundamentales de toda nuestra cultura, desde los griegos hasta ahora mismo, es el binomio naturaleza-educación. Ha habido momentos en que, porque ahí nos jugamos también el problema de la libertad del ser humano. Entonces ha habido momentos en que, bueno, pues, o corrientes siempre que piensan que estamos determinados y que por lo tanto nuestra idea de libertad pues es una idea más o menos fantasma, o lo contrario, que la educación y la cultura en algunos momentos han creído que obraba sobre tabla rasa. Está demostrado por las ciencias actuales, las ciencias cognitivas, las del cerebro, etcétera, la evolución y la genética, todo. Está demostrado que no somos tabla rasa, eso desde luego. Ahora, ¿en qué medida lo que llevamos ya impreso de alguna manera en nuestro cerebro se desarrolla con la educación, pues eso es muy importante. Y lo que sí es preocupante es que nuestras culturas, por lo menos en ciertas zonas, la información exagerada de todo no conduce a una mayor sabiduría, por decirlo de alguna manera. O sea, el conocimiento se pierde en esa información desperdigada. De alguna manera tenemos, en la educación tienen que haber criterios para priorizar las elecciones, ¿no? Y saber que una elección, una decisión conduce a unas consecuencias, ¿no? Insistir, a mí es que me impresiona. Por ejemplo, el ejemplo de las vacunas está demostrado, es una evidencia palpable. Entonces la negación de los hechos, la negación del principio de realidad, conduce directamente a la destrucción. O sea, los niños se mueren cuando se les vacuna, o se quedan paralíticos o tienen problemas, y eso es una evidencia, un hecho. Entonces, que una creencia en algo que pertenece a otro campo, que es la creencia en un Dios o en dioses omnipotentes o en dioses arbitrarios, haga que una realidad como es que un niño viva sano se imponga, es realmente un problema que socialmente hay que abordar con una mayor información, con una mayor educación, con quien educa a los educadores, ¿no? Lo que han hecho es decir, da igual que esto sea verdad que no, ¿no? La negación de la realidad y de los hechos es, como insisto, lo que nos puede conducir. Bueno, hay en la historia ejemplos de suicidios colectivos, por decirlo de alguna manera. Hay una pulsión tanática, como sabemos, la pulsión eros del amor y la pulsión de tánatos de muerte, y las civilizaciones, las culturas a veces se destruyen, ¿no? Entonces, ese campo de negar los hechos por algo totalmente que no se puede demostrar de ninguna manera y que pertenece al ámbito absolutamente de otro tipo de cosas, es muy peligroso. Es muy peligroso porque efectivamente puede dar lugar a esas olas de fanatismo que ya existen además en otros campos civilizatorios, y que a nosotros podría ser grave. En ese sentido hay que insistir en que una cosa son los hechos y la percepción de esos hechos, que es muy importante,
tiene que ser una percepción que no traicione esos hechos, que no nieguen esos hechos. Porque eso de que todo es interpretable y todo es relato no es verdad, ni siquiera en historia. O sea, hay unos, como decía además también Popper, ¿no? Hay un mundo 3 y hay unos límites que están ahí marcando el que no se puede decir cualquier cosa de cosas que no se saben. Yo no sabría hacer un diagnóstico de toda en bloque, ¿no? Simplemente apuntamos a que, según nos demuestra la historia, hay cosas que parecen absurdas y que uno piensa, qué tontería, esto no va a pasar, y va y pasa. Entonces, a mí me parece que la pereza intelectual, como decía Rousseau, ¿no? Somos la pereza natural que se tiene, ¿no? La inercia, la falta de educación, la falta de educación en el sentido de negar el esfuerzo, una de las conquistas de nuestra cultura ha sido la conquista del individuo, al que vamos a dedicar también una sesión, ¿no? Normalmente lo que prima en todas las culturas, en casi todos los ámbitos, es el grupo. O sea, es el grupo en el que el individuo se siente protegido y también está controlado por el grupo. Entonces, la idea de libertad individual es una invención también muy importante. Perder eso sería... es decir, yo pienso de verdad que no podría haber conocimiento, ni avance moral, ni técnico, ni de ningún tipo, si no hay hombres libres, ¿no? Si no hay un sentido de la libertad del ser humano, de hacer las cosas a pesar de, o como decían los griegos, de otra manera, el hombre más fuerte que el destino, que quería decir que el destino de todos es la mortalidad, pero actuamos como si para poder seguir avanzando y dejar a los otros lo que ha costado siglos, porque claro, no valoramos ya lo que tenemos, estamos acostumbrados a ello, y sin embargo, en lo que enseña el sentido de la historia, no es tanto cronologías, no importa tanto, eso está en las enciclopedias, lo tenemos a mano siempre, sino el sentido de la historia es saber lo que debemos a todos los que nos han antecedido y la cantidad de sufrimiento humano que ha tenido que soportar la especie para sobrevivir. Pues yo creo que la reflexión propia acerca de esos valores en nuestra cultura y un poco lo que decía antes, ¿no? El que la ciencia y la democracia surge en un ámbito, el de los ciudadanos griegos, que era entonces una pequeñísima minoría, pero eran hombres libres. Entonces, la idea de que libertad y conocimiento van unidos, naturalmente van más cosas, porque ese conocimiento va unido también a las emociones. Si hay curiosidad, si hay optimismo cognoscitivo, está, como decía antes, basado en la creencia de que podemos conocer, y eso es una emoción, la emoción de repente de comprender algo y de poder extenderlo y poderlo transmitir. Esa reflexión creo que sería, me daría muy por contenta. Creemos que son eternos y no hay nada eterno. Lo que enseña la historia es precisamente lo efímero de las cosas cuando no se mantienen expresamente, ¿no?